dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? ¿O se acurrucan entre las sendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales o a las gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? Vencer la peste del olvido, ver la realidad más allá de la realidad misma y tener una mente abierta y sensible y una conciencia libre y dinámica son componentes fundamentales para abordar un problema de investigación, o sea, de creación en el campo de la educación comparada, en este caso, en el caso de ustedes. Ahora, claro, para abordar los problemas de la investigación en el campo de la educación comparada o en cualquier otro campo, lo primero es clarificar lo que se denomina el problema del método. O sea, el método, o sea, cómo abordar el problema, a mí me parece que es fundamental. Entonces ustedes tienen que hacer mucha insistencia en el estudio del método. Fíjense que no digo el método científico, digo el método, para dejarlo ahorita a ese nivel. O sea, no, cuando digo el método, no estoy haciendo sinonimia con el método teórico formal, no, estoy hablando del método en abstracto. Ahora, yo en lo personal, y aquí tenemos que hablar es de nosotros, ¿no? De nuestra experiencia, donde nos equivocamos en las cosas. Fíjense que a mí de golpe me da rubor, me da pena estar frente a ustedes, porque yo no tengo maestría, yo no tengo doctorado, y darle clase a compañeros que van a ser maestros y doctores es un compromiso muy serio, ¿no? O sea, yo la otra vez me decía un compañero que yo no podía ser jurado de un doctorado porque yo no tenía el doctorado y la tesis doctoral era sobre mí, pero yo no podía ser jurado, y es verdad, porque es muy incómodo escribir sobre uno mismo, ¿no? Por eso es preferible escribir sobre una mesa, ¿no? Porque eso escribir sobre uno mismo es un poco, coño, ¿verdad, Juan Carlos? Es un poco complicado, ¿no? Entonces, yo por lo regular abordo el problema de la siguiente forma, ¿no? El trabajo, ¿no? En primer lugar, yo trato de ubicar el escenario internacional donde se está realizando un hecho, una situación, inclusive cuando voy a estudiar a un autor, el escenario intelectual, internacional. Lo que muchos denominan con una palabra verdaderamente fea, que llaman el contexto particular o la escena particular, lo que está sucediendo en la región donde él desarrolla su actividad o donde se está desarrollando ese hecho, y la historia intelectual de ese autor o de ese mismo hecho. Ese es un conjunto de problemas, o sea, que yo trato de abordar en un primer momento. Yo les recomendaría, aunque esto no es mala educación hacerlo, pero yo les recomendaría un trabajo mío que se llama Modelos de Análisis de los Sistemas Escolares, o sea, el primer volumen, el primer tomo de y uno que publicó, eso lo publicó la Universidad Central de Venezuela, pero los Heraldos Negros, que se llama Escritos sobre Educación, donde yo más o menos trato de perfilar esa metódica de trabajo. Pido que nadie se asombre si le digo camarada, cuando me encuentre llorando de rabia ante la injusticia, cuando lo escuche cantar
brilla la alegría cuando lo sientas, soldado. Nosotros los educadores, en un aspecto, Combate por la vida. somos superiores a Cristo. En un aspecto nada más. Porque fíjense que Cristo tuvo una pasión y una sola muerte. Nosotros los educadores diariamente tenemos miles pasiones y sufrimos miles de muertes. Entonces eso lo tenemos que tener introyectado los educadores. En consecuencia, la única forma de abordar el problema desde mi perspectiva de investigación de los educadores es mediante un ejercicio, como lo decía Aurora y lo mencionaba Gustavo también, de reflexión sobre la práctica. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo logramos explicar sin caer en dogmatismo y tampoco en academicismo, ¿no? Porque se puede explicar desde el punto de vista de una cierta epistemología y una cantidad de cosas. No, vamos a hacerlo un poco más sencillo. La única forma de abordar la formación de los educadores como investigadores es que los educadores realicen autoanálisis. Es decir, que reflexionen sobre su práctica. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo. Dicen por ahí que yo soy investigador. Está bien. Yo creo que yo he hecho algunas investigaciones en mi país y en otros países en América. Está bien. Pero ¿cómo llegué yo a eso? Mediante un proceso de reflexión sobre la práctica. Fíjense. Yo comencé como educador muy jovencito en una escuela rural en un pueblo de Aragua llamado El Mácaro, donde después crearon una escuela y un núcleo de la BUPEL y una escuela de formación, ¿no? Pero esa era una escuelita muy pobre de hijos de campesinos. Asistían 17 niños. Yo me acuerdo que de los 17, 3 iban descalzos, muy pobres. Y yo me imaginaba hacer de aquellos niños unos grandes científicos. Yo soñaba con que a aquellos niños se les pudiera dar un instrumental para que ellos algún día pudieran acceder al mundo de la ciencia y de la tecnología. Yo, que venía del mundo de la pobreza, estaba con ellos identificado en su mundo de la pobreza. Y entonces reflexionaba todos los días cómo lograr eso. Y no sé por qué pensé que era importante enseñarlos a leer, a hablar perfectamente bien, enseñar matemática y el concepto del espacio. Ese era mi drama con aquellos niños. Pero vivían en el mundo de la pobreza lo ataba, los tenía sometidos, le impedía el avance. Entonces mi reflexión se produjo lo siguiente: pero si para yo lograr que estos niños avancen, no queda otro camino que insurgir contra el sistema que lo tiene sometido a esa estructura de pobreza. Y entramos en el activismo político. Entonces había una especie de combinación entre la enseñanza y aquellos deseos inmensos de transformar el mundo, que el mundo era muy chiquitico. El mundo era esa realidad que yo vivía con mis 15 alumnos en esa escuelita del Mácaro. Vengo a Caracas y en Caracas trabajo en el Valle, en el Colegio León XIII, cerca del barrio El Loro,
con 24 alumnos también pobres, exageradamente pobres, la misma situación y la misma reflexión, y ver cómo podía yo ayudarlos mediante un proceso que yo no sabía que era investigación, de cómo mejorar su lectura, cómo acelerar un proceso de adquisición de un léxico de comunicación más fluido con ellos mismos y con sus semejantes, porque al fin y al cabo el pensamiento se expresa a través del lenguaje. Y luego, cómo ayudarlo a que comprendieran aquellas estructuras que parecían sumamente complejas y que formaban parte del mundo de una ciencia teórico-metodológica como lo es la matemática. Y por supuesto, cómo entender el espacio en el cual se movía. Y entonces era una reflexión, y tenía solo como mediador entre ese alumno y yo los textos, un libro de texto. Entonces estudiaba en el texto, transmitía, pero yo sabía que en el texto no estaba todo, que había algo mucho más allá, que el texto mismo ocultaba algunas realidades que no estaban presentes en esa especie de espacio de enseñanza, de formación con aquel grupo de jóvenes que después subían el cerro intermitentemente, tratando de buscar las nubes sin poder alcanzarlas. Y entonces dije, bueno, pero si tengo el activismo político, yo creo que mi problema es que yo no conozco de métodos de enseñanza. ¿Dónde buscarlo? Vamos a la universidad, la escuela de educación, estudiar técnicas de enseñanza, cómo mejorarla. Pero había entonces, en el mismo proceso de enseñanza, que teníamos un profesor al frente, era la reflexión sobre lo que él nos estaba diciendo, que era una técnica efectiva, y la contrastábamos con la realidad. Y es en ese momento en el cual surge una corriente en América Latina que tiene que ver con lo que se denominó la investigación militante. Y yo tuve la suerte de ir al Valle del Baupés, donde vamos a conocer a Orlando Paz Borda, y ahí comienza todo ese movimiento, primero como investigación militante y luego como investigación acción participativa. Investigación para transformar. Investigación para formar cuadros que se incorporaran a los movimientos guerrilleros e insurgentes de América Latina. Pero investigación también para transformar a la educación, que a su vez fuese un componente que acelerara los procesos de cambio de esa América Latina de aquella época, de la década del 60, el 70 y del 80. Entonces seguía siendo un proceso de permanente reflexión sobre la práctica. Hagan el ejercicio ahorita, aquí cuando estamos, piensen sobre su práctica y verán que van a conseguir un mundo de incógnita. Esa diferencia entre lo que se sabe y lo que no se sabe es lo que nos va a permitir a nosotros ir creando ese cuerpo que tiene que ver con la investigación. La investigación tiene instrumentos, tiene técnica, tal como lo expuso Aurora, pero la investigación es pasión. Es como hacer el amor sin pasión es una señal, ¿verdad?, un poco medio extraña, ¿no? Igual sucede una investigación sin pasión, y la pasión de la investigación se alimenta sobre la base de la reflexión. Entonces, un educador hoy, nosotros deberíamos comenzar, si no lo tenemos, ahí lo mencionaba en una de los cuadros Aurora, un educador sin un diario de trabajo, diario, o sea, donde yo anote
todo lo que he observado y en la noche reflexiones sobre ello, hoy en día no tiene ningún sentido. De ahí parte todo este cuento. Son miles de libretas y de cuadernos de todo tipo que yo conservo en mi vida de educador. Y esas notas me permitían no solo para reflexionar sobre la práctica educativa y sobre los componentes que era necesario investigar, sino también sobre el mundo de lo imaginario, ir a la narrativa, ir a la poesía, escribir cuentos, escribir poesía, escribir relatos. Háganlo y ustedes verán que lo que les estoy diciendo es real. Por encima de la idea y aferrado a la querencia que sentimos por la tierra, por lo poco que nuestras manos sean buenas para la siembra, que alimente a la ternura y a los derechos del hombre. Pido que nadie se asombre